Ok, entonces hoy día vamos a hablar de la oración. ¿Cuántos de aquí oramos todos los días? Amén, muy bien. ¿Sabías que hay un dicho estaba leyendo un poquito de algunas frases? Martín Lutero decía, el día de hoy tengo mucho que hacer, así que solamente me voy a levantar temprano para orar 3 horas. Cuando leí eso me caí de espaldas como condorito porque increíblemente hay niveles de personas que toman en cuenta la importancia de la oración y lo ponen en el lugar que se merece, que es el primer lugar, ¿verdad? Porque es a donde debemos buscar muy temprano en la mañana. Y no solo el concepto de la oración, como ustedes ya saben, y ustedes que oran, es hablar con Dios. Pero el concepto de intercesión significa, bueno, según la RAE, hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. En este caso, sería que nosotros hablemos ¿con quién? Con Dios en favor de una persona, de mi hermano, de mi familiar, de mi vecino, de mi amigo, de mi compañero, o para que lo libre de algún mal. Esa es la intercesión y eso es lo que vamos a hablar hoy día un poquito, porque nosotros tenemos la responsabilidad de orar. Repite conmigo, tengo la responsabilidad de orar. Así que por favor, préstame atención y no te me quedes dormido. ¿Sabes qué? Hay un montón de veces que se relaciona la palabra velar y orar juntos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué significa velar? Mantenerse despierto, ¿verdad? Entonces todo lo opuesto de quedarse dormido. Y es que es muy difícil, por eso yo te decía, la oposición de la oración es el sueño, ¿no? Hay algunos hermanos que le dicen el famoso sabanás, ¿no? Que la sábana te atrapa y no puedes orar en las mañanas, entonces no te recomiendo que ores en tu cama, o sea, no funciona así. Sabanás te va a ganar definitivamente. Es una lucha que requiere de otro ring, ¿no? El ring de rodillas es mucho más efectivo, ¿ya? Así que, por favor, eso sí, a tomarlo en cuenta. Entonces, la intercesión se trata de orar unos por los otros. Y eso es un mandato de Dios, de verdad. Es un mandato de Dios. Y si no lo sabías, hoy día te invito a abrir tu Biblia porque hoy vamos a leer bastante Biblia. Si no, tienes tu celular de repente y vamos a abrir el libro de Efesios que se encuentra en el Nuevo Testamento, el capítulo 6, el verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Amén. Nosotros. Así que voltea a tu izquierda, voltea a la derecha, dile, buenos días, santo, voy a orar por ti. Ahí están los santos, o sea, no busques santos en otra parte porque ahí lo tienes a tu costado, porque hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo y hemos sido santificados. Santificado significa, o santidad significa separado para Dios. El libro de Santiago, el capítulo 5, el verso 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados, pues la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra orad está en imperativo. ¿Qué significa imperativo? Que es un mandato, que es una orden. No te estoy dando una sugerencia, te lo estoy ordenando. Ora uno por otro, así como Matías ora, ¿sí o no, Matías? Oramos los unos por los otros porque esto es un mandato de nuestro Dios. ¿Sabes algo que me impactó mientras estaba estudiando? Esta semana para mí ha sido una semana caótica. Les cuento que llevo 2 semanas y unos días de ser papá. El día viernes, hasta el día jueves, tenía que terminar 2 exámenes para unos cursos que estoy llevando. Estaba en la chamba y quería preparar la prédica desde toda la semana y la hacía paso a paso. Y había días que he dormido 45 minutos, 2 horas. Y es increíble la experiencia de ser papá. Y sí, todos los papás del trabajo me decían, ya aprovechen dormir antes que nazca tu hijo porque... Y de verdad que sí. ¿Han visto los anuncios? Es sacar a ese pata que no duerme, ¿no? Justo ese día ese pata
No había dormido casi 2 días seguidos. Es terrible esa cara, oye. Bueno, entonces, lo que quería decirles era que la oración es una orden de parte de Dios y el no cumplirla se convierte en pecado. Y esa parte a mí me impactó, porque yo decía, ¿y cuál es el sustento bíblico? Y revisé en Primera de Samuel, el capítulo 12, el verso 23, el profeta decía, así que, lejos de mí sea que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Otra versión dice, cesando de orar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Así que desde ya te digo, no orar los unos por los otros es pecado, ¿verdad? ¡Qué fuerte! Yo no sabía, y se lo comento, yo no estaba enterado que el hecho de no orar por mis hermanos se convertía en pecado. Y acá Samuel nos lo mostró, ¿no? Entonces es importante que tú te tomes la responsabilidad de orar. Porque al orar tú estás, en primer lugar, estamos viendo que estamos obedeciendo a Dios, estamos evitando pecar y estamos siendo responsables los unos por los otros. ¿Ya? Entonces, si tú tienes la iniciativa de ayudar a alguien, de querer apoyar a tu hermano, la ayuda más grande que le vas a poder dar a tu hermano es orar por él. ¿Saben algo? A veces la oración se ha convertido como que en la última opción. La primera opción normalmente va a ser solucionarlo bajo nuestras propias fuerzas, consultarlo con el médico de cabecera o pedir el consejo de mi abuelita o de mis papás. Y cuando nada funciona, ¿acudo a dónde? A Dios a través de la oración. Y no puede ser nuestra forma de trabajar, no puede ser nuestra forma de actuar, porque nosotros dependemos de Dios. La palabra dice que separados de Dios, nada podemos hacer. Y esa es nuestra condición, que si yo no estoy con Dios, no puedo funcionar. Entonces no puede ser mi última opción, tiene que ser la primera. Entonces yo te decía, de verdad que si tú quieres ayudar a alguien, la ayuda más grande, y no la menosprecies, es orar por esa persona. Yo agradezco a todos mis hermanos que han estado orando cuando Berito estaba en el proceso de cesárea. De verdad que mi mamá quería que ser médico, creo que tengo bastante aguante, pero ver a mi esposa partida en la mitad, de verdad que no es tan bonito. Y ella es muy valiente y todo lo que ha aguantado, el proceso de inducción también fue muy difícil. Estuvimos 24 horas esperando que salga el bebé, no salió y tuvo que ser cesárea, fue difícil de verdad. Pero ¿sabes qué nos ayudaba a Vero y a mí? Saber que había una iglesia que estaba orando por nosotros. Se siente el apoyo de la oración, la fuerza. Y de verdad que yo te digo, no menosprecies cuando en el tiempo de ofrendas hay una parte donde te ofrecen el sobrecito, y en el sobrecito hay una parte que es peticiones de oración. No la menosprecies, de verdad te digo. Danos la oportunidad de que los líderes de la iglesia podamos orar por ti. De verdad, te va a ayudar a ti y nos va a ayudar también a nosotros, porque nosotros los conocemos a través de las dificultades y nuestros lazos se fortalecen como iglesia. Amén. El libro de Romanos, el capítulo 15, el verso 30, dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Qué está pidiendo Pablo como ayuda? Oración. Por eso yo te digo, si quieres, la ayuda más grande que le puedas dar a alguien es orar por él. El libro de Gálatas dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y una forma muy importante de llevar las cargas de los unos con los otros es la oración. Y te voy a dar un texto que de repente te va a impactar. A mí me impactó mucho. El libro de Lucas, el capítulo 22, los versos del 31 al 34, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearlos como si fueran trigo, pero yo he orado por ti. Jesús dice, pero yo he orado por ti
para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. ¿Cuál fue la gran ayuda de Jesús hacia Pedro? Orar por él. Y oró para que su fe no falte. El diablo había pedido para zarandearlos como a trigo. Si no sabes qué es zarandear, bueno, no voy a pedir que le agarres a tu hermano, pero es como que agarrar fuerte a una cosa y moverla con gran energía de un lado para otro, ¿no? Y yo estaba viendo con Berito y le decía, ¿pero por qué dice como a trigo? ¿No? Porque dice, ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Entonces me puse a ver videos de los agricultores, ¿no? ¿Y sabes qué? Vi una parte donde agarran todo el trigo y lo tiran así, pero al aire súper arriba, y el trigo se golpea con el viento y luego se golpea al suelo, ¿no? Una forma que imagino que hay de limpiar. Yo digo, imagínate si agarras a Pedro, lo tiras al aire, se cae para el suelo, y es lo que ha pedido el diablo para hacerlo como si fueran trigo. Hay muchos textos que como cristianos nos animan, nos motivan, nos llevan a soñar, nos llevan a tener fe en Dios, pero muy poco a veces se habla de la oración y de la responsabilidad del cristiano hacia orar y hacia velar, ¿no? Por ejemplo, hay un verso en 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que muchos se lo saben de memoria, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y muchos se lo saben de memoria. Pero ¿cuál es la identidad y la responsabilidad que obtienes al reconocer que tú eres real sacerdocio? Entonces es nuestra responsabilidad. Orar por los demás es la responsabilidad de nosotros como sacerdotes. Nos gusta el texto, pero veamos la responsabilidad a veces, ¿no? Entonces es tiempo de orar. Repite conmigo, es tiempo de orar. Es tiempo de orar y es nuestra responsabilidad. Entonces ya estamos viendo muchos puntos. La verdad que esto es un poco grueso, por eso te decía que no te vayas a dormir porque hay mucha información que te va a ser útil. Y es que estamos viendo los puntos de orar por todos, orar unos por otros, que no orar se convierte en pecado y que si quieres ayudar a alguien, ora por él. Y la otra era que orar es nuestra responsabilidad como sacerdotes. Entonces, mira, a veces me dirás, Joel, mira, yo soy nuevo, no, la verdad, te soy sincero, no oro mucho, y yo te voy a decir, mira, orar es una disciplina, y la disciplina no se adquiere de la noche a la mañana. Orar, como les decía al principio, se aprende orando. Las relaciones se fortalecen con tiempo, ¿no? Si yo no conozco a Carlitos y Carlitos se avienta porque él es aventado a conversar con la gente, entonces quizá hasta me incomode conversar con él 3 horas, ¿no? Porque no lo conozco. Pero si lo conociera, como que lo conozco, yo puedo disfrutar de su amistad y puedo disfrutar de una larga conversación con Carlitos. A veces peleas también, pero de ahí se trata, ¿no? Entonces, hay puntos que debemos nosotros reconocer, o de repente, conocer para poder orar por alguien. Y estos puntos son importantes, quizás los puedas tomar nota. Uno, primero, debemos orar por la salvación de las personas. Muchos de nosotros conocemos a gente que no conoce a Dios. Y es nuestra responsabilidad como cristianos de orar por su salvación, ¿no? ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad, ya lo hemos estado viendo anteriormente. El libro de 1 Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 3, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces es nuestra responsabilidad también orar por la salvación de mi amigo, de aquel amigo que me cae bien pero que no acepta al Señor como su Salvador. Y si te importa tanto, ora por él. La verdad, a veces nos cargamos como cristianos diciendo,
tienes que conocer a Jesús, tienes que reconocer que Él es Dios y la persona no va a caer en cuenta de la verdad a través de tu convencimiento, de tus palabras, porque eso es chamba del Espíritu Santo. Entonces, la labor más grande, claro que sí tienes que predicar, pero una labor esencial que te puede ayudar es la oración por esa persona. La verdad, mira, por lado de mi papá, mi abuelo se conoció al Señor y, y- y se convirtió en pastor y todos mis tíos conocen al Señor y muchos de ellos son pastores, pero por lado de mi mamá, mis abuelitos no conocían al Señor. Mi mamá es la que se convierte antes y mi abuelita no quería saber nada. Eh, y era muy difícil, ¿no? Era muy difícil la relación porque ella a veces, conociendo sus tradiciones, trataba de prohibir a que mi mamá vaya a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Entonces, o a veces era complicado porque la pareja, que no era el papá de mi mamá, su nueva pareja, que yo lo quiero mucho, yo le digo papito Lucho, tampoco, ¿no? Tampoco evitaba eso de estos evangélicos locos, ¿no? O sea, no. Y yo oraba mucho por ellos, mi papá y mi mamá también oraban mucho por ellos, y mi abuelita conoció al Señor y se convirtió en una mujer de oración. Y ahora yo puedo compartir libremente con ella la palabra del Señor y ella está muy cómoda, ha dejado muchas tradiciones que para mí eran como que ritos místicos que tiene a veces la religión tradicional, ¿no? Pero el Señor responde la oración. Y es un punto que quizá a veces nosotros pasamos por alto. La oración tiene poder. A ver, repite conmigo, la oración tiene poder. ¿Han visto que en el verso anteriores habíamos leído que la oración del justo puede? Puede mucho. El segundo punto para orar es orar por sanidad. Y eso es bastante importante. La mayoría de peticiones de oración los lunes suelen ser por orar por los enfermos. ¿Se acuerdan? ¿No? Nosotros oramos con un equipo de liderazgo por ustedes y por aquellos que piden, a veces no conocemos también, pero pedimos sobre qué debemos orar y muchos por enfermos. Y esto es bueno, ¿no? Santiago capítulo 5, versos del 13 al 16 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay mucha información aquí, ¿no? Y esto es para quizás quedarte aquí y hacer una prédica sobre Santiago. Pero amén por eso, ¿no? Cuando tengas alguna necesidad de oración por sanidad, por eso te decía, acá menciona a los ancianos, en este caso los pastores y los líderes, oramos por ustedes en los lunes, pero da a conocer la necesidad de oración, ¿no? Y el hecho de que un enfermo sea sanado, al final, ¿quién se lleva la gloria? Dios se lleva la gloria. Y no solo eso, que a veces estas personas que experimentan la sanidad de Dios, ¿qué dice la palabra acá? Dice, y si hubiera cometido pecado, les serán perdonados. O sea que hay un conocimiento extra que lo puede llevar a la salvación de su alma. Entonces es importante y no minúsculo el hecho de orar por la gente enferma también, ¿no? Entonces ya tienes 2 puntos para orar, por las personas que conoces y amas, ¿no? O aquellos que acabas de conocer. 1, orar por su salvación. 2, orar por su sanidad. Y 3, que es un punto bastante importante, orar por el conocimiento de la voluntad de Dios. El libro de Colosenses, capítulo 1, los versos de 9 al 11, dicen, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder
conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Orar por el conocimiento de la voluntad de Dios y orar para que estas personas conozcan en lo íntimo a Dios realmente. ¿Y a través de qué? A través de la palabra, ¿no? ¿Y a través de qué? A través de la oración, ¿no? Entonces, esos puntos son importantísimos, ¿no? Ahora repite conmigo: orar por salvación, orar por sanidad y orar por el conocimiento de la voluntad de Dios. Esos 3 puntos son los que yo quisiera que te lleves a casa. ¿Y sabes qué te recomiendo también? Que tengas una lista. Y en esa lista apuntes nombre por nombre a aquellas personas que tú creas que necesites orar por ellas. Y eso no solo va a bendecir a esas personas, créeme de todo corazón que va a bendecir tu vida. Yo no podría vivir tranquilo si supiera que mi mamá no conoce a Dios. Porque hay una eternidad implicada ahí. Yo probablemente, si mi mamá no conociera a Dios, estaría orando por ella todos los días hasta que el Señor responda. Porque el ámbito familiar es uno de los ambientes más difíciles para poder llevar a alguien hacia los pies de Cristo. Es muy difícil. Porque te conocen, pues, ¿no? Conocen tus defectos y virtudes y no te creen con la autoridad suficiente para hacerlo, ¿no? O sea, pero no es tu obra. Entonces es la obra de Dios. ¿Qué te toca? Doblar rodillas y orar por esa persona. Quiero contarles una historia, que es una historia que está en el libro de Hechos, en el capítulo 12. La historia narra un tiempo muy difícil para la iglesia cristiana. Hechos, ¿saben? El hecho de los apóstoles, Jesús ya había partido. Y en ese tiempo, si quieren buscar en sus Biblias, está Hechos capítulo 12. ¿Ya? Voy a leer desde el primer verso. Dice: en ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Yo estoy leyendo la versión NBI ahorita. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Y al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Prender significa capturar, apresar. Y esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Imagínate a Pedro. Pedro capturado porque simplemente a Herodes vio que le daba gusto perseguir a los cristianos y los judíos de esa época se alegraban con esto. Y para mantenerlo quizás ahí felices a esta gente, capturaron a Pedro, uno de los principales líderes de la iglesia. Y no solo eso, a Pedro lo desnudaron y lo amarraban de los pies y lo amarraban de las manos, con cadenas. Y no solo eso, ponían 2 guardias al lado de él, 2 guardias más adelante, y acá dice 4 soldados por grupo. 12 personas, 4, a ver, estoy mal, ¿no? 4 por 4, 16 personas. Solo para Pedro. Pero dice la palabra de Dios, después de arrestarlo, tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua, porque estaban en fiesta. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, ¿sabes qué impactó mi vida aquí? Dice, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Esta parte me emocionó muchísimo hasta las lágrimas en casa, porque yo fui consciente de que muchas veces menosprecié la oración y la puse por último lugar. Y en mi corazón no sabía que era pecado, pero me afligía. Y lo que es pecado desagrada a Dios y ofende su corazón. La iglesia, dice acá, oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. ¿Y sabes qué pasó? Probablemente la historia te va a seguir impactando. La misma noche que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, Pedro estaba dormido entre 2 soldados.
porque quiero darte cuenta de que no es por la obra de un hombre magnífico de Dios o de un hombre de fe, sino es la obra de la oración de la iglesia que ora. Pedro estaba durmiendo, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Pero Pedro no se daba cuenta, Pedro estaba dormido. ¿Sabes qué tuvo que hacer el ángel? Dice la palabra. Dice, el ángel despertó a Pedro con palmadas en el costado. Yo no sé, pero en algunas narraciones, cada vez que aparece un ángel, la luz es suficiente para impactarte, ¿no? Pero Pedro estaba tan dormido, tan cansado, que no se dio cuenta de la presencia del ángel del Señor. Y el ángel tuvo que golpearle y gritarle, date prisa, levántate. Las cadenas de las manos de Pedro cayeron. Y le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Y así lo hizo Pedro. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió detrás del ángel, pero no sabía realmente lo que estaba sucediendo o lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Ustedes se han levantado de mañana con ganas de orar, pero a veces les gana el sueño, ¿verdad? Ya, es una etapa zombie, le llamo yo, ¿no? Es una etapa en la que, por ejemplo, yo ahora vivo en el estado zombie, ¿no? Ahora con Benjamín levantándose 3 veces por la madrugada. No se trataba de la obra de Pedro. Pedro ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. No creía lo que estaba pasando. Él pensaba que estaba soñando, que tenía una visión del Señor. Que el ángel va delante de mí seguramente. No, pero él estaba caminando detrás del ángel y realmente la oración de la iglesia había tenido respuesta. Dice, Pedro salió tras él, pero no sabía realmente lo que estaba sucediendo. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Pedro experimentó lo que nosotros más tarde en el siglo XXI experimentamos. Eso de acercarte al centro comercial y que la puerta se abre. ¿No has visto? Esto ya el Señor ya lo tenía en su palabra, hermano. Todo está en la Biblia. ¿No? Pedro cae en cuenta de que está fuera de la cárcel y de que ha sido liberado por Dios. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora estoy completamente seguro que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, se fue corriendo a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas, repite conmigo, donde muchas personas estaban reunidas orando. Estaban orando. Y la oración tiene poder. Y en la oración hay respuesta. Llamó a la puerta de la calle. O sea, imagínense Pedro tocando la puerta, ¿no? ¿Hay alguien en casa? Y sale la criada se llamaba Rode. Y reconoce la voz de Pedro. Y en la locura, en la admiración, no le abre la puerta. No le abre la puerta, sino que se regresa a la gente que están orando por la libertad de Pedro. Imagino yo la iglesia de rodillas orando, Señor, libera a Pedro, rompe las cadenas, ya lo has hecho antes, trae libertad. Están orando por libertad. Viene Rode y dice, Pedro está en la puerta. ¿Y qué responden los hermanos? Impáctate. Calla, loca. No, es la versión de Joel. Pero en la NBI dice, estás loca, le dijeron. Y ella insistía, pero de verdad, Pedro está en la puerta y está tocando. Y la gente decía, debe ser su ángel. Hay una versión que dice, debe ser un fantasma. Ahora creemos, pues, ¿no? Que en lugar de la respuesta del Señor es algún fantasma. Y gloria a Dios por las oraciones que a veces no se hacen con fe, pero que Dios responde. ¿Se dan cuenta? Dice, entre tanto, Pedro seguía llamando. Hay una versión que dice, Pedro perseveraba ahí en la puerta, ¿no? Haciendo bulla.
Y cuando abrieron la puerta, lo vieron y quedaron pasmados. Pasmados es una palabra mayúscula de estar impresionado. Dice, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hacía señas de que se callaran. He salido, y los guardias no se han dado cuenta. Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuando yo leo la historia, se me enternece el corazón. Porque Dios tiene detalles maravillosos con sus hijos, ¿no? Con la respuesta que obtuvo la iglesia, que estuvo orando por Pedro, ¿se imaginan que esa iglesia hubiera dejado de orar? No, ¿verdad? Porque si tú sabes que tu oración es respondida, ¿qué vas a hacer? Vas a volver a orar por las siguientes cosas que tengas. Pero lo importante de esta historia no es la labor de Pedro, porque Pedro nunca se enteró, sino cuando estaba en la calle libre de lo que había pasado, sino lo importante de esta parte es el orar de la iglesia del Señor. Entonces la oración es tu responsabilidad. La oración hay respuesta, en la oración hay poder y Dios te escucha. Y lo que me impactó a mí es que me escucha inclusive cuando a veces oro y no tengo tanta fe para orar. A veces oro por sanidad y el Señor me sana y digo, de repente no estoy tan sano del todo. Esta historia hizo que y la historia trasciende, ¿no? La historia trasciende porque me gustaría expandirme a lo que Dios hace en adelante, pero quizá deba quedarme en el tema de la intercesión. Nosotros, es nuestra responsabilidad orar por nuestros pastores, ¿no? Hay Hebreos, me parece que dice, acuérdate de tus pastores. Pero no te acuerdes porque hace sus chistes, ¿no? O sea, me acuerdo ese chiste de mi pastor. Carlito siempre dice, me acuerdo el chiste del pastor. No, ese acuerdo de tus pastores es, ora por ellos, ¿no? Ora por ellos, por el ministerio, por la iglesia, ¿no? Por los líderes. Ora por nosotros. Hay gran responsabilidad en la vida de nuestro pastor. Y es probablemente la persona que en este local tiene más ataques, porque la labor de pastor es una labor muy pesada, de gran responsabilidad. El Señor le va a pedir cuentas ¿a quién? Al pastor. Entonces debemos orar los unos por los otros todo el tiempo. Amado Dios y Padre eterno, gracias por este tiempo en tu presencia, Señor. Tu palabra dice que donde estamos congregados 2 o 3 en tu nombre, tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias por permitirnos disfrutar de tu presencia y de ese tiempo en unidad con nuestros hermanos, Señor Jesús. En esta mañana nos comprometemos para seguir orando por ellos, para fortalecer nuestros lazos de amistad, de unidad familiar, los unos por los otros, Señor. De seguir orando por la salvación de las personas, por la necesidad de sanidad de mis hermanos enfermos, y sobre el conocimiento de la voluntad de Dios para la vida de otras personas también, Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor Jesús. Te amamos, te exaltamos, Padre. Ayúdanos a orar como debe ser, Señor Jesús. Enséñanos, Padre Santo, a pedirte, no para nuestro deleite, Señor, sino para el cumplimiento de tu voluntad, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén, iglesia.